fue contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas y toda hueste celeste de maldad. Somos nosotros que en nuestra humanidad luchamos con la carne día a día. Él lo dice en su palabra: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados. ¿Alguien aquí creyó que era miserable, que no valías nada? Por mí nadie daba nada, pero Él lo dio todo. Por usted, Él lo dio todo. Él llegó a tu hogar, a tu familia. Él llegó para quedarse. Él dejó su Espíritu Santo con nosotros. La iglesia no está sola, no estamos solos. Tenemos al Consolador. Anoche, cuando yo le decía al Espíritu Santo: gracias por aquel momento cuando pusiste tu mano en mi hombro. Gracias por ser mi amigo. Ese amigo que nunca he tenido. Eres tú, Espíritu Santo. Tú conoces cuando estoy molesto, cuando estoy contento, cuando estoy desanimado, sin fuerza. Tú lo conoces todo, Espíritu Santo de Dios. No importa lo que el mundo diga que somos para ello. Mi Señor Jesús dice lo contrario. Mi Señor Jesús dice lo contrario. Todo lo presente para el Señor eres especial. Tú y tu familia eres especial para el Señor. Y Él lo hizo a precio de sangre, no por obligación, no por una planificación que tenía, no, por amor. Por amor, como lo dice su palabra, se negó a sí mismo. Se negó. A él no le importó nada y lo hizo en forma de hombre. No escatimó ser igual a Dios, dice la Biblia. Él, el Todopoderoso, el gran yo soy, no le importó. ¿Y sabe por qué no le importó? Por usted, por mí, por la humanidad. A él no le importó por amor a nosotros. Y Él lo sigue haciendo. Él sigue entrando en las familias donde no llega nada por ellos. Él sigue entrando en esas familias desordenadas, de infidelidades. Él sigue entrando en esas familias. Él sigue haciendo esa gran obra, porque Él tiene misericordia. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Lo podemos ver a muchos robando, haciendo y deshaciendo. Pero a mi Señor Jesús, diga conmigo, a mi Señor Jesús no le importa. A Él le importa lo que va a hacer con tu vida, con tu familia, con tu descendencia. Porque una vez que somos sellados con su Espíritu Santo, entramos en una bendición que dice Deuteronomio, de bendición, de vida eterna, de obediencia. Y nuestra descendencia, diga conmigo, nuestra descendencia, mis hijos, mis nietos, y los hijos de mis nietos, gozaremos de esta bendición. Den ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. ¡Te damos la gloria, Señor! ¡Te damos la alabanza! Porque solamente tú te la mereces. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Queremos menguar, Señor, para que tú crezcas en nuestras vidas. Con estas palabras estamos declarando que todo es tuyo, te pertenece. Gracias, Papito Dios, Papito Bello, gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo y gracias Dios Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Sean todos
bienvenido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, casa de Dios, puerta del cielo. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos plantados con un propósito para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y queremos gozar en Cristo. Si alguien nos acompaña por primera vez, muy gozoso, levante su mano donde usted está. Usted, hermana, que nos acompaña, amén. ¿Cómo le dice la iglesia? ¿Cómo le decimos gozoso a ella, lo que nos ven a través de las redes? Bienvenidos a un palabra de Dios. Estamos ubicados Ciudad Madre, Venezuela, del Tocuyo. Para los que nos preguntan en las redes, ¿dónde están? ¿Dónde están ubicados? ¿Quiénes son? Somos la iglesia del Señor. Y aquí estamos predicando la palabra, dándole gracias. Solo somos servidores. Servidores. Decía mi esposa, quítale eso de coordinadora a los hermanos, ponle servidores. Porque solo somos servidores. Es a Él que le plació. Así que vamos a quitarnos esos nombres. Y que sea el Espíritu Santo de Dios que con esos nombres nos reconozca a cada uno. Amén. Dios lo hará otra vez. Diga conmigo, Dios lo hará otra vez. El mensaje que el Espíritu Santo ha traído a mi corazón. Le oraba al Señor, Señor, una palabra. Espíritu Santo de Dios. Le digo a mi esposa, oro mucho, porque las palabras que llegan a mi vida son palabras de exhortación, primero para mi vida y para su iglesia, para su pueblo. Amén. Amén. Y le oraba al Espíritu Santo de Dios y llegaron 3 mensajes a mi vida. 3 mensajes. Uno para la juventud, juventud de relevo. Le oraba al Señor, ya está el mensaje, ya está la palabra. Una vez que Él lo revela, ya está. Amén. También me reveló otro que se llama los pródigos. Así se llaman los pródigos. Y amados hermanos de la fe, me trajo Dios lo hará otra vez. Porque necesitamos que el Espíritu Santo de Dios traiga revelación a nuestras vidas, que traiga palabra, que traiga rema. Yo no sé cómo usted está, cómo usted pasa sus días. No se preocupe, la hermana ahorita. Pero, amados hermanos, a veces nos toca enfrentar una semana pesada, una semana violenta, una semana fuerte, con crisis, que a algunos lo lleva a la desesperación, a algunos lo lleva, miren, al luto, a llorar. Y son momentos donde en los secretos a solas estamos con el Espíritu Santo de Dios, pero nos duele, lloramos y creemos en el Dios Todopoderoso, somos hermanos. Pero si usted pensaba que llegar al Evangelio todo iba a ser color de rosa, feliz, saltaremos como venceros en la manada, dice la palabra, ¿verdad? No, el Evangelio duele, porque es un Evangelio de cambio, es una transición donde Él nos lleva, nos cambia. Ya no te quiero ahí, te quiero aquí. Ya no andes dereza lo torcido. No es por ese camino, es por este. Pero el camino me gusta por este. Pero el Señor dice, es por el camino. Yo soy el camino. Jesucristo es el camino. Él es la verdadera vida. No vamos a llegar a nuestro Padre sino a través de Jesucristo. Amén. Quiero que se pueda ubicar en la palabra del Señor para que empecemos a desglosar este hermoso mensaje. En el libro de Juan 21, 1 al 14. Amén. Y allá vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Quiero pedir, amados hermanos, si es tan amable, se puede colocar, el que quiera se pueda colocar en pie, por reverencia a la palabra del Señor. ¿Sabe? Yo tenía una costumbre, en mi casa, que en muchas oportunidades, años atrás, acostumbraba a agarrar la Biblia sin franela, a leer la palabra. ¿Qué estás haciendo? Estamos leyendo la palabra. A veces ni me lavaba, me paraba por mañana y así. Hasta que un día escuché un predicador que dice, póngase bien para el Espíritu Santo, que hace usted así. Mire, eso tocó mi vida y cambió. Y dije, oye, verdad, voy a cambiarlo. ¿Sabes? Yo me llevaba la Biblia hasta para el baño.
Sí, ahí me sentaba, mire, me ponía, mire. Tantas cosas que hacemos, ¿verdad? Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Diga conmigo otra vez. Otra vez. Y se le manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. De aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les digo: hijitos, la palabra dice que era 100 metros de distancia. Y le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Recuerden que esto después de él haber resucitado. Le respondieron: no. Él les dijo: echadla a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Otra versión dice que estaba semidesnudo. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Otra versión dice 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Hasta lo tiene contadito. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pueden sentarse. La tercera vez que se le aparece después de haber resucitado de los muertos. Algo que me llamó la atención en Lucas, cuando habla, que el Señor llama a Pedro y le dice: poca más adentro. Ellos ya venían de la pesca, pero en el llamado de Pedro tampoco había pescado nada. Él los encontró lavándolas, quitando también maleza, sucio, porque no sacaron nada. Pero él le dice que vayan otra vez, pero la Biblia dice que era a las 12 del mediodía. Y estamos hablando de un Pedro que tiene experiencia en pesca. 12 del mediodía para pescar, ¿no? Los pescadores buscan la noche o medianoche. No sé por qué, será su hora mejor de la pesca. Pero el Señor les dijo: pónganme adentro. Y dice la Biblia que también llenaron y llamaron a la barca que estaba al lado. Eso fue en Lucas, cuando él lo llama, pero aquí se le aparece algo similar, amados hermanos. Se le aparece por tercera vez. El Señor nos deja un mandato: ir y hacer discípulos, llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios. Pero nosotros, como llevamos una vida muy nuestra, sabemos el equipaje que tenemos en nosotros y sabemos a qué le estamos dando prioridad. ¿A qué le damos prioridad? Si le doy prioridad a predicar la palabra o a la vida que vivo cada día. Ahora, una pregunta: Él no los encontró haciendo lo que lo mandó. Él los encontró haciendo lo que hacían antes de Él llamarlos. La misericordia de Dios es tan grande, amados hermanos, que Él viene
viene otra vez. Y es necesario que nos encuentre haciendo su voluntad para poder irnos con el Cordero, con nuestro Señor Jesucristo. Y que no nos encuentre como los encontró a ellos, otra vez pescando. Ahora, amados hermanos, en Lucas dice que él primero les predicó la palabra de Dios 2 o 3 horas. No era una prédica de media hora, 41 horas, 2 o 3 horas eran sus mensajes. Porque a veces es necesario para saber y conocer del llamado, recibir el milagro, recibir esa palabra. Es necesario primero escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué me cuesta tener fe? Porque yo tengo que identificar qué estoy escuchando. Si yo escucho palabra de Dios, tengo fe, camino en fe, vivo en fe. Pero si yo no escucho palabra de Dios, estoy vulnerable. Voy a saber de los pronósticos, voy a saber de las noticias, de lo que acontece, de lo que pasó. Oye, ¿cómo sabes? Sabes tanto de redes, tantas cosas, nombran cosas y uno, wow. Pero lo que es necesario saber, la palabra de Dios. Esto lo mueve a uno, a mí me mueve. Cuando a veces estoy metido en cosas, no dice teléfono y llega algo por allá que dice, no se acuerda de ese amigo que le puso la mano en el hombro. Y sabe, amados hermanos, le predicó la palabra de Dios antes de ello entender quién lo estaba llamando. Porque lo que me prepara para el milagro de Dios es su palabra. Es su palabra lo que me prepara para lo que voy a recibir, para esa transición, para ese cambio, para ese mover. Yo no sé, aquí usted sabe dónde el Señor lo va a ir llevando. Lo va a ir llevando. Pero en ese ir llevándolos, Él promete estar con nosotros, lo digo en su palabra. Yo estaré con vosotros. Y se refiere a nivel mundial. Hasta el fin del mundo. Hasta lo último, yo estaré con vosotros. Esa es una promesa que uno se diga en medio de lo que uno esté viviendo, enfrentando, que no estoy solo. El Señor dijo que va a estar conmigo hasta mi último respirar. Por eso tenemos que valorar la palabra de Dios. Por eso tenemos que darle valor a la palabra de Dios. Porque en Hebreos 4:12 dice que ella es viva y eficaz. Y más importante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Es algo tremendo, la palabra de Dios. Es algo establecida, porque dice que es viva. Es viva y eficaz. Eficaz es algo firme, algo seguro. Tal vez Pedro cansado, fracasado, desanimado. Para Pedro, yo no sé cómo estarían ellos en ese momento. Tal vez aburrido, no sé. Que él diga, dice que eran 7 de sus discípulos, pero entre esos 7 habían 2 que no eran pescadores. Que era Natanael y era Tomás, el incrédulo. Pero también se fueron, porque a veces nos dejamos arrastrar por el desánimo de otros. A veces nos dejamos arrastrar por nuestra humanidad, por nuestro mundo pensante, que es limitado. No lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer. Y dice que Pedro le dice, vamos a pescar, y se fueron todos a pescar. Un Pedro que de repente estaba desanimado, no, hermanos, molesto. Porque cuando estamos así tomamos malas decisiones. Cuando estamos desanimados, cuando estamos molestos, tomamos malas decisiones. Aunque me digan es por aquí, me entra por aquí, me sale por aquí. Yo sé la decisión que voy a tomar. Yo sé lo que mi carne quiere. Y es lo que quiero hacer. Y una de esas malas decisiones la tomó Pedro. Vamos a pescar. Pero ¿sabe algo tremendo? Que ya los planes de Dios ya estaba, que no va a pescar nada. Ya el
si en la derecha, porque la batí a la izquierda. Sea Dios Todopoderoso, que creemos y vamos, y Jesús dice, quiten esa bendición de ahí, que por ahí no es. Yo no doy bendición en medio del pecado, yo no doy bendición en medio del camino torcido, porque donde está el pecado no está Dios. Y ellos iban contentos, gozosos a la pesca, a pescar. Un llamado para cada uno de nosotros, hermanos, con esas decisiones que tomamos. Si la estamos tomando dolido, desanimado, o estamos ahí avivados. Nunca tomemos decisión apresurada. Vaya a su familia, vamos a orar. Vamos a presentar esto delante de la presencia del Señor y que se haga su voluntad. Que Él cierre las puertas que tenga que cerrar, las que no convienen a nuestras vidas. Y que abra las puertas de bendiciones. Amados hermanos, Pedro regresó a pescar al lugar donde el Señor lo sacó. A lo que hacía antes de ser llamado. Todos se fueron a pescar, todos, digo conmigo, todos. Tal vez Pedro diría, ese es mi hábito, tengo experiencia, sé cómo hacerlo, vamos, móntense en la barca, y se fueron todos a pescar. Y mientras que él estaba pescando, digamos hermanos, mientras estamos pescando, almas se están perdiendo. Familia separándose, divorcios, personas quitándose la vida, personas siendo violadas. Todo eso está aconteciendo mientras nosotros no tomamos el Evangelio en serio. Pero es que yo no puedo, no sé cómo llegar allá a predicar, doblar un día ahora, vivir el Evangelio, agarrar la palabra de Dios. Eso también hace un efecto. La mejor prédica que se predica es la que uno vive. Es la palabra, cuando la vivimos. Muchas veces la predicamos, pero no la vivimos. Y cuando no la vivimos, en cambio, cuando la vivimos, hay alguien que tiene algo que lo atrae, dice, yo quiero de lo que tiene él, de lo que tiene ella, de lo que tienen ellos, yo quiero de lo que tenían esos discípulos. Estamos hablando de discípulos que cuando se les quita al maestro se desanimaron, se desenfocaron. Y esto ha venido aconteciendo en muchas iglesias hermanas. Pastores que miren, la palabra dice, diré a quién, pastor, y se dispersarán las ovejas. Ya eso es bíblico. Por eso tenemos que tener los ojos puestos en Jesucristo, el único autor y consumador de la fe. Cuando está el desánimo, amados hermanos, se van a presentar muchas oportunidades. Siéntese a hablar con un desanimado. ¿Qué le va a hablar de ese desanimado? Se presentan oportunidades que no vienen de Dios. Oportunidades que lo van a llevar a uno a un laberinto. Oportunidades que lo van a llevar a uno a un cuarto, sin luz, con la puerta cerrada. Y cuando dice, ¿qué hago? No tengo solución, no hay salida, no sé qué voy a hacer. Eso es lo que produce el desánimo. Porque con el desánimo queremos, mire, yo lo voy a hacer, yo voy a ir. Ellos fueron a pescar. Porque era su hábito, era lo que ellos hacían. Y estamos hablando con un Pedro que era profesional en la pesca. Pero a veces no vale tu profesión. Papito Dios no vale título. Porque lo sabes todo. Pero tú eres profesional, no vas a sacar nada. Porque cuando estás así, hay algo que quiere volver a ti. ¿Sabes qué quiere volver a nosotros cuando estamos así? El pasado, el viejo hombre está tocando la puerta aquí. Yo quiero volver. El pasado quiere volver porque estoy desanimado, porque estoy cansado, porque estoy molesto, porque estoy molesta, porque no recibo esto, porque ¿qué pasa? Mi esposa me decía ayer, yo no vine al servicio de dama, y me dice, yo no sé qué tienes tú, desde que llegaste de trabajar estás raro. Yo digo, no, raro no. Estás, no sé,
ser diferente. Te metes en el cuarto, no le estás callado. Conversaciones con el Espíritu Santo. Me propuse 3 metas personal. Y cuando me toco esta palabra, toca mi vida y me lleva a lo profundo en la palabra de Dios. Porque mi humanidad decía, no puedo con estas 3 metas, Señor. Me cuesta. Y en una de esas, le lloro al Señor y le digo, no sé si puedo hacerlo, pero ya me estoy cansando. Es algo muy mío, personal. Y es donde viene a mí, cuando esa mano se colocó aquí y me dijo, tú eras nada. El Señor sabe que se movía en mí en aquel entonces, cuando ese amigo llegó a mi vida y me puso la mano en el hombro y me dijo, tú sí vales mucho para mí. Y eso, mire, me llevó a reflexionar y a entender muchas cosas. No importa cuánto uno se desgaste acá en la tierra, si no camina en su principio, en su palabra, si yo no amo al Espíritu Santo, si yo no le honro, Pedro lo dijo en su palabra, es necesario agradar primero a Dios que al hombre. Vuelve ese pasado, quiere volver. Y usted sabe de qué pasado estamos hablando. Sea hombre, esa vieja mujer. Tenemos que tener bien claro quién nos llamó y a dónde nos llamó y para qué nos llamó. De uno de los discípulos siempre había uno que vive firme. Sabemos que nos llamó. Y danos ánimo los unos a los otros. Amado hermano, estás desanimado, estás cansado, estás afligido. La palabra dice que si alguno entre vosotros está afligido, Santiago lo dice, vaya donde los ancianos para que oren. Alguno está enfermo. Cuando lo dice así, no podemos aislarnos solo, llevamos todo el peso solo. Porque lo que no vemos espiritualmente en las legiones, está, miren, ya lo tengo listo. Pedro caminó 3 años con nuestro Señor Jesucristo. 3 años, el maestro discipulándonos. Mire, yo creo que en 3 años que a uno lo discipule y a uno dice, el que está discipulando dice, no, ya está listo. Pastor, ya mire, ya esta familia, esta hermana, listo. 3 años. Pero ¿qué hicieron ellos después que ya no tenían al Señor? Hicieron lo contrario. Y ellos se van a pescar, tiran la red. Yo me imagino con un grupo, yo estoy ahí. Tiramos la red 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y el resultado, nada. Porque el resultado es vacío. Cuando hago mi fuerza en mi humanidad, cuando busco los atajos, cuando busco los caminos, es vacío y no encuentro nada. Ese es el resultado. No pescaron nada. Imagínense, amados hermanos, ellos pescando y los peces de este lado, la derecha. Porque uno que le hizo así, pásese para acá, pásese. Ellos no entendieron los 3 años que los discipulé. Ellos no entendieron, caminaron conmigo. ¿Hasta cuándo? Le decía a ellos, he de caminar con ustedes. ¿Hasta cuándo? Pero de repente se escucha una voz. Hijitos, están pescando. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? 100 metros. 100 metros tiene que ser un grito, ¿verdad que sí? Y se levanta uno y dice, no hemos pescado nada. Estamos de anoche. Pero esa mujer dice, tirala a la derecha. Tírala a la derecha. Y ellos la tiran a la derecha. Y cuando sacan muchos peces.
¿de qué? Donde el Señor dice, era la derecha. ¿Y sabe qué llama la atención? ¿Qué me motiva? Que el discípulo a quien él amaba, cuando ve esos peces, se acordó de un milagro. Y ese discípulo a quien él amaba le dice, Pedro, es el Señor. Y ese Pedro, mire, está casi desnudo. Dice que toma la ropa. Llegó el Señor. Mira, amados hermanos, en el corazón de ellos la palabra Señor estaba sembrada con raíz. Era una honra, un respeto. El rabí, el maestro, el Señor. ¡Wow! Y aún llegan a la orilla y el Señor le dice, no tenés nada de comer porque Él que provee, Él que da la provisión. Ya le tenía, miren, con brasa, dice la Biblia, el pancito y el pescado listo, vengan a comer. Y aún así le dice, traigan algo de los peces que comieron, que sacaron, tráiganlo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que provee, el que abre puertas, el que bendice, el todopoderoso, el agresor. Déjame estar buscando tu milagro, no tiene que buscarlo. Déjame estar buscando a la izquierda, a la derecha. Es como lo enseña y como lo dice la palabra de Dios. Ahora, el de la experiencia era Pedro, pero le faltó su experiencia. Así que vamos a quitarlo ese espíritu de estupor terco. Aquí no vale la experiencia, aquí vale lo que dice la palabra de Dios. La experiencia no salva a nadie, pero el Señor sí lo dice su palabra. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que empezaron a llenarse las redes. ¿Cuántos peces? 153. Dice grandes. ¡Wow! Aquí se le ha quitado chiquito, se le ha quedado pequeño su economía. Alguien aquí se le está haciendo difícil. No sé usted, pero a mí sí. Alguien aquí dice, ¿qué pasa? No alcanza. Todo está caro, todo está costoso. Pero hay algo que le dice dentro de uno, pero sigues en pie. Te sigues comiendo las 3 comidas al día. No te acuestas sin comer. Ese es el que llena las redes. Ese es el que provee, el que suple. Amén. Ningún venezolano se ha acostado sin comer nada, porque está una mano poderosa que se va a encargar de suplir lo que no puede suplir el hombre. Ese es el que abre puertas. Ese es el que cuando manda la lluvia se acuerda. Dice en Juan 21:1, después de esto Jesús se manifestó otra vez, diga conmigo otra vez, a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se les manifestó de esta manera como lo estamos leyendo. Diga conmigo, otra vez. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Porque dice que se le aparecía otra vez. ¿Alguien aquí necesita que el Señor se le aparezca otra vez? ¿Alguien aquí necesita otra vez ese encuentro? Acá se le aparece a sus discípulos donde realizó la última cena. Mira, amados hermanos, Juan 20:26. 8 días después, Jesús, otra vez, sus discípulos, dice que estaban otra vez sus discípulos y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. En medio les dijo, paz a vosotros. Mire, eso es algo grande para estos hombres.
Si usted se va a la palabra de Dios, ellos estaban encerrados en ese cuarto porque eran perseguidos, estaban con miedo, con temor, con dudas, con confusiones. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Viene donde uno de ellos, amados hermanos, imagínense el desánimo. Uno de nosotros le entregó, uno le negó con maldiciones, maldiciendo, el mismo Pedro. Y estando en ese cuarto cerrado, él se aparece en medio de ellos sin abrirse la puerta, porque él no necesita que le abran puerta para llegar a tu vida. Él se aparece en tu vida en el mejor momento. Él no llega antes y después. Él llega cuando usted y yo lo necesitamos. Amén. Él se apareció y le dijo: para vosotros, para vosotros. ¿Por qué tenían que decirle para vosotros? No tenían paz. Y así estamos muchas veces. No tenemos paz. Estamos desesperados, desenfocados. Y necesitamos que se aparezca y diga: paz a vosotros. Así le dijo, porque lo encontró. Entonces, a sus hijos no los deja solos. Él sabe cómo está cada uno. Y aún así se aparece y dice: hijo, hija, paz, ten ánimo, ten paz. Porque lo que hemos vivido de años atrás como nación, amados hermanos, nos ha robado la paz a muchos. Pero tenemos ese que dice: paz a vosotros. Ese que se aparece en medio, donde no hay nada, donde es un desierto, donde la cuenta está vacía, donde la nevera está vacía. Y él dice: paz. Ese es el Dios Todopoderoso. Tenemos que preparar la nieve, porque lo que Dios hizo un día lo hará otra vez. Amén. El mismo Dios que te prometió ayer, que vuelve a proceder. Amén. Vaya preparando sus redes, pero espere que le diga a la derecha. Espera la dirección, espera que Él te guíe, espere que Él revele el día y el momento. Está esperando hacer algo. Espere que venga esa voz y le diga: a la derecha. Porque cuando Él dice a la derecha, ahí está algo enorme que no solo va a satisfacer mis necesidades, sino las que están detrás de mí. Porque como cabeza, como proveedor, a veces no puedo. Pero aunque yo camine por aquí, hay uno que sabe que me va a llevar a caminar por aquí y me voy a tropezar con la bendición y la voy a llevar a mi casa y voy a decir: aquí está la provisión, aquí está lo que proveyó Papito Dios. Tenemos que preparar las redes. Dile que está al lado: prepara las redes. El mismo que lo hizo en la Biblia en aquel entonces puede hacerlo otra vez. Él puede hacerlo otra vez. ¡Amén! Y ahora el Señor le tiene otra vez las redes. La primera vez la llenó para que reconocieran su llamado. Pero esta segunda vez se la llenó para que volvieran al llamado. Porque está ese milagro con el que tropezar, donde es necesario glorificarse para yo atender y reconocer ese llamado. Pero está la segunda vez de recuerda de dónde te saqué, que fue lo que me dijo a mí. Recuerda las veces que estaba vomitado, drogado. Hay milagros que Dios hará contigo y por causa de un propósito mayor, hermanos hermanos. Un milagro que para otro va a ser locura. Otro va a decir: eso es violento. Yo no sé cómo lo hizo, cómo lo hicieron. Es para un propósito mayor. Lea esto fuerte conmigo. Isaías 43:19.
Si lo puede colocar en producción. Isaías 43, 19. Lo va a leer fuerte conmigo. Pero lo va a leer fuerte. Amén. He aquí. Que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. ¿Quién dice? Otra vez. Abriré camino en el desierto. Amén. Y ríos en la soledad. Él lo va a hacer otra vez. Él lo va a hacer. A alguien aquí le está hablando el Señor que tenías la mano llena y hoy no tienes nada. ¿Sabes dónde? En aquel entonces el Espíritu Santo hoy mueve y dice, ¿sabes lo que tenías? Y hoy te recuerda, otra vez, abriré camino en el desierto y río en la soledad. Amén. Porque es el que te provee, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Diga conmigo, otra vez, Dios lo hará. Muchos caminamos por un milagro, pero un milagro que ya se hizo. Yo soy un milagro. El Señor me dio vida, el Señor me restauró, el Señor me dio órgano, el Señor lo hizo, abrió puertas, caminamos. Pero hay uno que caminamos sin ese milagro y caminamos aún con fe, con esperanza, con confianza, creyendo que el que lo hizo con el que está al lado lo puede hacer también conmigo. Amén. Yo no he soltado el anhelo de ser padre, porque el que lo hizo con ustedes lo puede hacer también conmigo. Amén. Muchos han caído en un gran engaño por amor del enemigo, que sus mejores días quedaron atrás. Esa es la voz del enemigo. Tus mejores días quedaron atrás. En tu país ya no se puede. Ya no tiene la misma fuerza. No tiene la misma energía. Ya estás mayor. Ya estás viejo. Esa es la voz del enemigo. La que nos hace creer que no vamos a poder. Esa puerta está cerrada. Nadie la va a abrir. Eso lo dice el hombre. Dios no necesita que le abran puertas. Él se aparece en medio. ¡Amén! Esa es la que hombre fuerte. Él se aparece sin que le abran puertas. Amén. Muchos hemos caído en ese engaño, amados hermanos. La oveja que te dice, perdiste tu oportunidad. Ya no es el mismo tiempo. Yo esto lo apliqué con mi amada Venezuela. Yo. Y si puse en estado donde doblamos rodillas, lloramos por Venezuela. Y yo decía orando, llorando. Venezuela es de todos nosotros. Voy a doblar rodillas las veces que sea encima de esa bandera. Yo lo lloraba y decía al Espíritu Santo de Dios, que soy muy pequeñito. Esto nos duele a todos, amados hermanos. Esto es de todos nosotros. Si unos se fueron, el trabajo de nosotros es orar, para que el Señor guarde, para que el Señor los bendiga donde están, porque a unos no han regresado, a otros se les ha hecho difícil, a nosotros nos toca orar. No nos cansaremos de orar por nuestra amada Venezuela. Diga conmigo, Venezuela es mía, porque ahí nací. A papito no le pasó que no naciera en mi amada Venezuela. Amados hermanos, si lo haces en tu fuerza, si está mal, pero si lo haces en la palabra de Dios es diferente, porque su palabra, en su palabra lo hace otra vez. Por eso yo lo llevé a mi amada Venezuela y lo llevé a mi familia. Lo llevé en aquel entonces, cuando mis hermanos y yo de niños.
niños, wow, nosotros jugábamos, éramos felices, no nos importaban juguetes caros, no, un cauchito, miren. Los potecitos los llenamos de arena, con alambre, ese es el carrito. ¡Uy! Y ahora mis hermanos ya estamos grandes. ¿Qué pasó? Y un abrazo, ya ni nos vemos. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Amén. Porque esta vez es diferente. Porque es su palabra. Amén. Yo quiero hablarte de 5 ejemplos. Voy a tratar de ser rápido para no extenderme. 5 ejemplos, amados hermanos. Vamos con el ejemplo número 1. Primer ejemplo, la primera mujer que nombra la Biblia estéril es Sara. No podía tener hijos. Sara no podía tener hijos, amados hermanos. No podía tener hijos. La Biblia dice que la costumbre de las mujeres ya se había cesado. Ya no. Tal vez era ventajoso para Abraham porque no le encontraban frágil y molesta. Y ya no están en sus días. Pero estamos hablando de una pareja que tiene 25 años, digo 25 años, esperando una promesa. Donde el Señor le dijo, te voy a dar tu descendencia, te voy a dar tus hijos. Y esa primera mujer que la Biblia la llama estéril, el Señor hizo algo con ella, mis hermanos. Dios le da el milagro. Y le da un hijo que le llama Isaac. Pasan los años, Isaac crece y se casa con Rebeca. Pero hay un problema con Rebeca. ¿Cuál es el problema? También es estéril. Lo mismo que pasó, Isaac, lo mismo que pasó con tu papá ahora. Ahora te toca con Rebeca. También es estéril. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? Cuando uno una vez pisa fuerte y todo está, miren, que te lo pisa y se cae, usted sabe dónde te pisó fuerte. Ese Isaac dijo, se acordó de su madre Sara, se acordó de su padre Abraham, se acordó y dijo, pero mi mamá también es estéril. Yo fui el producto de ese milagro. Dice que lo oró por su esposa Rebeca. Él oró a Dios. La Biblia dice que Dios escuchó su oración y ella dio a luz. ¿Cuánto? Mellizos. Él se acordó que esa mujer, él diría, Dios lo puede hacer otra vez. Dice la Biblia, amados hermanos, que ella quedó embarazada de mellizos. Dice que esos niños peleaban dentro de ella, porque representaban 2 naciones. Venía Esaú y Jacob. Yo imagino ella ahí. Y sabes, mira cómo se mueve mi. Ay, tan bonito. Y estaban peleando. Esos bebés ya no miren. Se peleaban. ¿Quién iba a ser primero? Ay, tú, soy yo. Porque tiene algo muy importante: la descendencia. Amados hermanos. Y dice la palabra que cuando ella da luz, ¿qué pasó? Usted me Biblia conmigo, amados hermanos. ¿Cómo? ¿Qué tenía sujeto? El talón. Se acabó del talón. Salimos igual. Una alegría para una pareja que no podía tener hijos. 60 años tenía Rebeca cuando tuvo a sus mellizos y 90 tenía Sara cuando tuvo a Isaac. Y pasan los años. Ahora Jacob y Esaú crecen, pero Jacob también se casa.
Sabemos que se casó primero con la que no era, pero vamos a hablar de su esposa, Raquel. Amén. Se casa con Raquel, pero también durante unos años, Raquel también fue estéril. Lo mismo de Sara, de Rebeca, ahora en Raquel, también es estéril. Y la Biblia dice, amados hermanos, como Dios vio que Jacob no amaba a Lea, le dio muchos hijos. Y por Lea tener muchos hijos, eso le dolía a su esposa, amados hermanos. Eso le dolía mucho a Raquel. Raquel es una de las tres matriarcas, en la Biblia que aparecen como estéril, junto con Sara y Rebeca. Pero esta mujer hizo algo. Ella oró. En una de sus oraciones Dios la escuchó y salió embarazada y dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre José. Que cuando vienen con propósito de Dios tarda, pero ustedes venían con propósito. Isaac un propósito, Jacob y Esaú propósito, y José un propósito, el de los sueños, el que vive iba a ser mano derecha de un rey. Algo me lleva, y tómalo en el espíritu, porque si lo toman acá no te va a hablar más de esto que vamos a decir, pero deje que sea lo de afuera que lo digan ustedes. Mi esposa me dice, amor, pero así como cuando uno está ahí metido y se sienta al lado, yo digo, si no traigo ese café, no se sienta. Dice, amor, anoche una niña se me acercó, sí, y me dijo que porque ella no estaba adorando. Tiene 9 años y me dijo, ¿por qué Valeria así? Porque es llamado que muchos no lo van a entender. Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo le explica uno a alguien que el Espíritu Santo me la mostró en el vientre de su madre, sin ella estar embarazada, cuando en aquella vigilia le dije, el Señor me muestra una niña lanzando y adorando? Yo no estoy embarazada, pastor. Y después un mes, qué sé yo, ¿verdad? El hermano llega muy contento con el resultado. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Y yo, no, hermano, eso no es que te ponga el ojo y la bala. Es un propósito de bendición que el Señor me mostró en el vientre de su madre. Amén. Todos tenemos propósito y llamado, pero el Señor me mostró esa niña. ¿Sabe qué le ministró el Señor para esa niña el servicio pasado? Que su ministerio iba a estar lleno de necesidad, de escasez. Porque esos son los llamados. Cuando el Señor nos llama, creemos que listo, la mesa está servida. Mis amados hermanos, Raquel muere dando a luz su segundo hijo, a quien le puso por nombre Benoni. Pero Israel, Jacob le puso Benjamín. Usted es el propósito de su familia. Aquí no me hizo ahora no. No, si hay. Tenemos a Elías y a Elías. ¿Qué más? Lo de Carlos y Eucaristía. Llegó el hermano de un día que venía a la carrera de su nieto. Háganle ese niño ahí. Y era el nieto que venía a mí. Me está el hermano predicando. Segundo ejemplo en la Biblia. Vemos en la Biblia a Josué, que estuvo en Egipto 40 años. Después en el desierto también a 40 años. Pero ahora muere Moisés. Ahora a Josué le toca, pero sin el líder al frente, sin Moisés.
Porque es fácil cuando alguien está al frente. Es fácil llegar. ¿Cómo lo hago, hermano? Mi hermano, ¿y cuándo? Hermano, ¿qué hago? Pero cuando el hermano no está, le toca a usted, mire, tomar decisiones. Y Josué está al frente del río Jordán. Y tiene que cruzar el río para poder llegar a la tierra prometida, pero ya pasamos el mar, ahora toca el río. La palabra dice que el río se desbordaba porque era el tiempo de la cosecha. Ahora le toca a Josué para hacer frente al río. ¿Cómo pasamos esta gente? Tiene mucha corriente este río. ¿Sabe qué hizo Josué? Dice la Biblia que consagró a su gente. Se pararon en orilla y les dijo: espere que entren los sacerdotes con el arca. Y cuando los sacerdotes venían con el arca, pusieron un pie. Josué dijo, así se lo digo: cuando ellos coloquen un pie en el agua se detendrá y se abre el camino para que suba. ¿Cómo Josué va a decir eso? ¿Cómo? Porque él sabe que Papito Dios lo hizo con Moisés y sabe que puede hacerlo otra vez con él. Él sabía el Dios que he servido. Como Moisés abrió el mar, lo dividió en dos, y con nosotros también va a dividir este río en dos para que pasemos. Y cuando estos sacerdotes pusieron los pies, dice que las aguas se detuvieron y se levantó un muro y pasaron en tierra seca. Sí, es Dios Todopoderoso, pero Él necesita que entendamos que lo va a hacer otra vez. Porque le tocó estar frente a ese río y se ajepa. Él lo hizo y lo vuelve a hacer otra vez. Él va a abrir ese río en dos, como hizo con el mar, amados hermanos. Diga conmigo: Dios lo hará conmigo. Dios lo hará conmigo. Otra vez. Otra vez. Tercer ejemplo, amados hermanos. En Hechos capítulo 3, habla de un paralítico que lo sentaban en la puerta del templo a pedir limosna. Deme. Pero dice la Biblia que cuando Pedro, ¿qué me llamó la atención? Que este paralítico era contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba con ellos, este paralítico no fue sano. Muere nuestro Señor Jesucristo, lo mataron, resucita, pero él sigue paralítico. Y cuando él le dice a Pedro que le dé, él solo lo mira a los ojos fijamente y le dice: no tengo lo que tú estás pidiendo, que era el dinero, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda. Dice que este cojo se levantó, este paralítico, y entró con él al templo y saltaba gozoso. La gente decía: este es el que estaba en la puerta, este es el que este es el paralítico. El Señor lo hizo otra vez, usando estos instrumentos, usando estos hombres. Él lo puede hacer. Usted está sentado al lado de que el Señor tal vez va a usar para hacerlo a tu favor. No tengas en menos al que tiene al lado. No, cada vez que usted se siente, usted nada más mira al lado y diga: wow, estoy sentado al lado del profeta, estoy sentado al lado de la salmista. Y no lo vea como mucho en la carne que dice: ¡oh, divino! De la rato que no venía, ese pecador. No, usted nada más dice: estoy al lado del profeta, estoy al lado del líder de jóvenes, estoy al lado de alguien que porta un llamado. ¡Amén! Porque él le dijo a sus discípulos en sus palabras: las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Dice Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y entonces yo estoy sentado al lado de alguien que va a hacer cosas mayores. Él es tu fuerza, el que está al lado. Porque el Señor me mostró algo en esta predica que se llama unidad. Unidad. No podemos estar divididos. Tenemos que caminar igual, hablar el mismo lenguaje, caminar todos iguales. La palabra es esta. Se nos reveló esta semana. Que lo haga otra vez. La otra semana dijo que subamos al monte. El Señor viene revelándose. El Señor viene hablando que nos movamos en su presencia. Hoy quiero decirle, amados hermanos, que eso puede hacerlo otra vez. Cuarto ejemplo en la Biblia. Dice la palabra que Elías oró y los cielos se cerraron. Lo va a leer conmigo en Santiago 5:17, perdón, 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero ¿qué hizo? Oró otra vez. Porque ese es el problema cuando dejamos de orar. Cuando dejamos de orar, dejamos de confiar, dejamos de creer. Él oró otra vez. Y dicen que vino la lluvia. No sé aquí cuántos hemos dejado de orar por nuestra amada Venezuela. Yo soy uno. Y en estos días tenemos que seguir orando. No podemos bajar la guardia. La semana antepasada el Señor nos mostraba los 4 puntos cardinales de Venezuela: norte, sureste y oeste, y nos decía así se van a parar. Por eso hacíamos una rueda de 4, porque como eran 4, norte, sureste y oeste, vamos a soltar la palabra, vamos a declararla, vamos a decir: Señor, tu voluntad rompe, destruye aquello que no viene de ti, aquello que viene a causar muerte, aquello que viene a causar daño. Sigue orando, que Dios lo hará otra vez. Amén. No deje de orar por su milagro. No debemos de orar por la restauración de muchas familias. Él ora otra vez. Porque tenemos un intermediario que está a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, está sentado. Vamos a hacerlo así. Está sentado al lado. No me lo pone así. Padre, mi hijo está pidiendo, yo lo hice por amor a él. De mala conducta, pero yo lo hice por él. Tenemos a alguien, por la sangre de Cristo, alguien que alguien que intercede a favor de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tenemos a alguien que intercede a favor de cada uno de nosotros. Amén. Amados hermanos, ¿alguna vez has recibido algo de Dios? Levanta la mano aquí, ¿quién ha recibido algo de Dios? Yo recibí un llamado, una salvación, un propósito, un plan, una familia, una congregación. Y eso que recibí, yo tengo que darle valor. No me puedo descuidar. Si usted la matica en su casa, usted deja de regarla, se seca. Así somos, así es el matrimonio, el hogar. Si dejamos de regar el hogar, se seca. Hermano Gabriel, su mamá y hermana Génesis, declarar que su papá está con ustedes ahí. Sigan regando, no se cansen. Amén. Porque ese no se va a sentar con ustedes. Se va a sentar diferente. Porque hay unos que son violentos. Hay unos que no tienen osadía. Hay uno que dice: pásame aquí, yo paso el primerito, como Fabián. No le importa nada. Esos son
Lo que dice Emi aquí, el Señor tiene reservado a muchos que van a llegar, porque Él dice que los últimos serán los primeros. Y esos que van a llegar allá, van a llegar de primero. Dice, aquí estoy, Heme aquí, porque al que más se le ama, más, al que más se le perdona, más ama a Dios. Amén. Prepara tu fe, amados hermanos, prepara tu fe, porque Dios la da otra vez. Yo no sé dónde está su fe, dónde ha quedado la fe de nosotros, por el suelo. ¿Dónde está esa fe? Debajo de la cama, en la almohada, en el desánimo, en el cansancio. ¿Dónde está esa fe en la enfermedad, en la crisis, en la situación? ¿Dónde está esa fe? Vuelva a tomar esa fe, porque Dios lo hará otra vez. Amén. Dios lo hará otra vez. Toma esa fe. Amén. Usted sabe dónde usted escondió esa fe, en la cabeza. Vuelva a tomar esa fe como hijo y hija de Dios. Oye, es verdad lo que dice ese loco. Yo soy hijo de Dios. Yo tomo la fe. Yo voy a creer, yo voy a confiar. Hay algo que se llama restauración. Pero para que haya restauración tiene que haber convencimiento de pecado. Que la gente, las familias, las vidas se arrepientan para que haya restauración. Quinto y último ejemplo. La Biblia nos habla de Sansón, quien derrotaba a los hombres fuertes en su época. Pero el secreto de su fuerza radicaba en su cabello. Ahí radicaba esa fuerza en su cabello. Era un secreto que no se podía compartir y revelar a nadie, pero lo hizo con una mujer, con David. Y esta David lo dejó pelado, pelón, le cortó su fuerza. Ya tenía la tijera, ya tenía todo listo, preparado. Espero que necesite echar el tijera y listo. Porque ya él me lo dijo, que va a perder su fuerza. Él se reveló el enemigo a ella. Sansón, los filisteos que se levantaban y los derrotaban. Sansón, ¿cómo tú haces eso? No, porque mi papá y mamá querían un hijo y Dios me dio con ellos. Y le digo a ellos que no me cortaran el cabello. Yo imagino el cabello por aquí. Mi fuerza radica en mi cabello. Así. Ay, este portachón en su cabello. Díganle a los caballeros presentes y los que nos ven a través de las redes. Cuidado, cuidado con esas mujeres fuera del llamado, fuera del propósito de Dios, porque tienen la tijera. Amén. Estas son cosas a propósito. Amén. No van a perdonar, le van a quitar su fuerza. Cuidado con esta mujer, con esta cabina, porque lo que un ejército no hizo durante 20 años, lo hizo una mujer en una noche. Satanás solo necesita que tú muestres tu debilidad para él, mire, dar la estocada final. Lo que no hicieron los soldados, un ejército, lo hizo esta mujer. Una mujer, lo que le hicieron un ejército de soldados, lo hizo una mujer. Así que tenemos que cuidarnos. Y perdón por el respeto a las damas presentes, pero Satanás no la va a poner fea, caballero. No, la va a poner más bonita que la nuestra, la que tenemos en casa. Porque ese Satanás él sabe, él conoce. Así que, dama presente, no se deje de poner bonita para su esposo. Porque después mire, va a mirar la corta a propósito. Dígale, la esposa presente, dígale, yo soy la de la voluntad de Dios. Yo soy la de cara, del propósito. Cuidado con esas mujeres fuera del llamado. Y esta Dalila, después de cortar su cabello, le grita igual a las otras veces: Sansón, los filisteos
Pero ya Sansón no se pudo parar así. Ya no tenía nada, la cabeza estaba liviana. Mire, eso los agarraban los soldados y no podía poner. Los tiraba todo lejos. Pero estaba bien y no pudo hacer nada. Porque nuestra confianza no tiene que estar en el hombre. Porque en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en el hombre. Tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. La confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. Sansón, los filisteos sobre ti, pero esta vez no fue como las otras veces. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó sobre Sansón. Ya no lo tenía. Ahora, entonces llevaron a Sansón a jugar cartas con él, a dominó, fútbol, béisbol, le sacaron los ojos. ¿Por qué los ojos? Le sacaron los ojos. ¿Y sabe por qué le sacaron los ojos? Porque la debilidad con sus ojos. Miró donde no debía mirar. Pero una mujer demasiado hermosa. Y puso a esa mujer por encima de la palabra que se le había dado a sus padres. Me dio todas las fuerzas, los filisteos lo tomaron. Dice la Biblia que se hicieron un juguete de él, se burlaban de él, le sacaron los ojos, lo pusieron a hacer el trabajo de los burros, pusieron a dar vueltas y vueltas en una rueda, sin ojos, sin cabello, a dar vueltas y a dar vueltas, a hacer el trabajo que hacían los burros, moliendo el trigo. Y un día decidieron hacer una fiesta grande e invitaron a todas miles al templo de Dagón. Y ellos decían: vamos a hacer una fiesta grande, vamos a invitar a miles y vamos a sacar a Sansón para que vean cómo los derrotamos. No fueron ellos, fue una mujer, porque el diablo no necesita fuerza, el diablo necesita una... La Biblia dice que la pequeña zorra es la que destruye los grandes viñedos. Cuando una casa se va a caer y empieza con una grietica, el enemigo necesita una ventilación, algo pequeñito para entrar, listo, ya entré. Para destruir un grande viñedo. Vamos a hacer una fiesta grande y lo sacamos. El que nos mataba, el que nos derrotaba, ahora lo tenemos. Le sacamos los ojos y dice la Biblia que lo sacaron. Y ese hombre sin fuerza, sin esperanza, derrotado. El que los derrotó a ellos por muchos años, solo se escuchaban las carcajadas, era el chiste de todos, se reían de él, se reían del Dios de Israel, porque cuando usted le falla a Dios, cuando usted se aparta del llamado, no solo sufre tú, también tu familia. Y es donde muchos dicen: ¿y dónde está el Dios que le servía? ¿Dónde está el Dios que predicaba? ¿Dónde está la iglesia donde iba? Tenemos a Dios que lo puede hacer otra vez. Y amados hermanos, pusieron a Sansón cerca de unos pilares. Pero algo que hizo este hombre, que tenemos que hacer usted y yo cuando fallamos, cuando cometemos errores: pedir perdón, Cristo. Este hombre se arrepintió, puso esa mano en el pilar y lo único que dijo fue: te fallé, perdóname, pero hazlo otra vez, hazlo otra vez. Dice la Biblia que vuelve el Espíritu de Dios a él, dice que derribó sus pilares. Dice que mató más gente que las otras veces, mató a más filisteos, se cumplió el propósito. Él lo puede hacer otra vez. No caigamos donde he caído mucho, ¿sabe? Guía de ciego, dice la Biblia,
Como nación hay un pozo, hay un hueco y muchos están cayendo ahí. ¿Sabe qué es ese hueco? Ese hueco es el desánimo, la queja, la murmuración. Vamos a contrarrestar esto, vamos a decir, sí lo podemos hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios lo va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer, algo va a hacer a nuestro favor. Y de repente le resuelve la fuerza, no hermanos, porque tenemos al Dios que aún cuando le fallamos, está dispuesto a perdonar. Imagínese que usted haga algo muy malo, muy malo, muy malo, y usted vuelve a Dios. Imagínese ese Dios, no, que si está algo malo, tú fallaste. Imagínese un ejemplo, no lo vaya a tomar mal. Hermano Elio, la hermana de protocolo. Papá Dios dice que no debe entrar al hermano tal porque no había venido mal, hizo cosas. No, el que puso la mano en el hombro la sigue poniendo. Ese amigo tuyo sigue estando. Ese sigue poniendo la mano en el hombro. Ese te sigue diciendo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y cuando Pedro oyó, tienen algo de comer, ellos dijeron no. Igual le digo, es el Señor el que puede llenar las redes otra vez. Yo puse aquí mi familia y la bandera de Venezuela. Y yo declaré esta palabra, Él lo puede hacer otra vez. En mi nación y en mi familia. Él lo puede hacer otra vez. Tengo una palabra para alguien que lo hará otra vez en su vida. Cuando sacaron las redes, no se rompieron. Eran 153 peces. Yo quiero soltar una palabra, esto es para el que la crea. Que este es el año de lo sobrenatural de Dios a tu vida. Este es el año donde lo imposible será posible. Este es el año donde te va a decir cómo llegó, no sé. Esa cuenta estaba en cero, pero ahí el Señor proveyó. Estaba enferma y mira que está, el Señor la sanó. Este es el año de lo sobrenatural. ¿Sabe qué es pavo sobrenatural? Que ellos pecaron toda la noche y no pescaron nada. Pero llegó el favor de Dios a ellos y se llenaron las redes. Ese es el favor de Dios, que cuando con mi fuerza no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, en su palabra y con mi Señor sí va a ser posible. Amén. ¿Por qué Cristo, amados hermanos, que esas redes se llenaron? Porque el Señor le dio órdenes. Recuerde que ella pasó de la izquierda a la derecha y Él le dio órdenes. Van a estar ahí los peces. Y así le dice a tu milagro, así le dice a tu bendición. Vas a estar ahí porque Él va a llegar. Ella va a llegar. Y cuando ella llegue, vas a llegar a sus redes. Te vas a quedar en sus redes. El Señor tiene esa bendición por allá. Y así como le dio orden a los peces, ¿sabe? Algo loco. Nadie humanamente puede explicar esto. ¿Cómo es que el Señor le dice a Pedro? Porque Pedro le dice, están hablando de nosotros, Señor, Rabí, Maestro, que nosotros no pagamos impuestos. Así, toma, anda, lleva el anzuelo. Y el primer pez que saques, lo van a pegar con un anzuelo. Cuando le abras la boca, vas a encontrar una moneda. Págale tus impuestos y los míos. ¿Quién cree usted que le dio orden a ese pez que era una moneda? El Todopoderoso. Ese tiene reservado, tiene su bendición, tiene su milagro. ¡Amén! ¡El Todopoderoso! Yo quiero leérselo, lo dice la palabra. Mateo 17:27 dice, sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo.
Y al abrirle la boca ya era un estatero que es sin moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Miles de peces. Había uno que el Señor... Oh, Sharalakaya Rabashende Rebeki. Tantas cosas que hay en el mundo. Así como ese pez. Tirar el anzuelo y sacar un pez que ya trae algo de parte de Dios. Eso es una locura, mis hermanos. Eso es algo sobrenatural. Porque también lo que ellos hicieron con las redes fue algo sobrenatural. Pescar a las 12 del mediodía y que se dañen las redes es algo sobrenatural. Cuando tu familia es restaurada es algo sobrenatural. Porque dicen, pero eso era lo que peleaban, eso era lo que se era infiel, ese era la lesbiana, ese era el homosexual, ese era el drogadicto, el que robaba, el que tenía deudas. Es algo sobrenatural. Él lo puede hacer. Trae memoria a alguien que está siendo usado por el enemigo, donde usted vive. Y usted traiga la memoria, porque para Dios es posible. Si es Él que roba, si es Él que mata, si esa bella es la infiel, el Señor lo puede hacer. Amén. Porque Él está dando la orden en su palabra. Él tiene un tiempo establecido. Así el Señor da la orden para que los peces lleguen a tu red. Porque cuando usted hace algo en una palabra, la palabra le da orden a tu milagro. La palabra le da orden a tu milagro. La palabra le da orden a tu economía. La palabra le da orden a tu enfermedad. Porque ya está establecido la palabra de Dios. Y se va a hacer. Imagínense cuando uno quiere entrar a un lugar así. Uno anhela entrar. Y se abre la puerta. Y uno entró a ese lugar y dice, wow. Cuando mi esposa me dice, vamos Margarita. Mami, eso fue tremendo porque me puse a ver documentales de aviones que se caían. Y me dio un pánico. El día que me íbamos ahí se me subió la tensión, vamos donde los doctores. Los doctores tienen la tensión muy alta. Así no puede viajar. No, me dice la señora, tiene que calmarse, cálmese. Y yo miraba a mi amor, y yo decía, no, vas a perder todo lo que gastaste, pero tengo la tensión alta. Y ella viene, ¿qué se quiere? Te cierro los ojos. Y mira, más hermano, cuando nos vamos se hace tarde, ¿verdad? Salíamos a la 1 y terminamos saliendo de noche. Y entro con ese pánico y nos sentamos y yo sudaba, yo miraba a la gente. Y sale una dama, ¿verdad, amor? Diciendo unas instrucciones, si se cae. Bueno, la hermana le pasa el maestro, ¿verdad? Y yo, Dios mío, decía yo me acordaba, yo vi una película. Sí, un avión que cayó. No recuerdo cómo se llama la película en estos momentos. ¿Cómo? La Sociedad de la Nieve. Y miramos, hermanos, mi alegría más grande fue cuando llegamos. Mi amor me dice, llegamos. Yo salí de ahí contento, mire, casi que de toda la tierra. Y esto duró como 20 minutos, ¿no? Como 40 minutos, súper rápido. Y mira lo que duran 9 horas, hermano, va a durar 9 horas, hermano, más. Y sabe, hermano, cuando uno le abre la puerta, uno está en ese lugar. Después que yo estuve en ese lugar, yo no me acordaba del pánico en el avión. ¡Wow! Llegó 4 piscinas, mi amor, y decía yo. Mire, es una risa que teníamos. Ella quería la playa, yo a la piscina. Bueno, vamos a la playa primero. Ella bañándose el río acostado. No, a mí no me gustaba ir, yo quería ir a la piscina. Así es la bendición, hermanos. Cuando el Señor la da bien, no nos acordamos. Cuando nosotros tengamos ese bebé, su bebé sea quien. No vamos a acordar de todo lo que nos costó. La bendición. Amén.
mismos peces que habían movido horas antes de la red de Pedro para no pescar nada, el Señor le dio orden de que se pasaran este lado, mis hermanos. Había obediencia en ellos, porque cuando caminaban en obediencia, algo que me gustó en la palabra, Isaías 55:12, amados hermanos, porque la Biblia dice que a la palabra de Dios hasta los árboles aplauden. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Porque el milagro viene con obediencia en su palabra. Amén. El milagro viene con obediencia en su palabra. Amén. Ahí es donde viene el milagro. Gloria a Cristo, amén. ¿Sabe? Viene lo que pasaba ahí. Y yo le decía, mi amor, una mujer amargada, revelada, problemática, mira el instrumento que el Señor está usando. Hermana y hermana, creemos con la sangre de Cristo, pero somos primos, nos conocemos desde pequeños, y yo sé que esa prima, no sé quién desde pequeño, quién es esa prima, esa no prestaba sacapunta en la escuela, no borra nada, pero el Señor usa sus instrumentos. Alguien puede decirle, pastor, es una locura, ¿qué va a aparecer esa mujer ahí? Su cambio, su transformación, su testimonio. ¡Amén! Somos instrumentos de la mano de Dios. Y los mismos peces, amados hermanos, que habían huido de Pedro, ahora estaban ahí, miren, yo creo que esos peces estaban haciendo la fila. Yo creo que yo diría, vamos a ver quién va a entrar primero en las redes. Yo digo, mi amor, así va a ser Carlito Junior. Yo voy a ser primero, obediente. Y la cabezocita del cuello, bueno, ella. Dios le dice a los peces, a las oportunidades, a tu trabajo, a tu casa, a tu empresa, vayan a las redes. Vayan a las redes. 153, amados hermanos. El uno habla de unidad. Simboliza a Dios que es el único. Dios busca unidad. La palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 están de acuerdo, todo es posible. Por eso el Señor nos mostraba unidad. Tenemos que estar unidos. Toda la actividad y bendición que el Señor nos permite en esta su iglesia, yo le digo a los hermanos, aquí no caminamos divididos. Conectando familia, nos reunimos con el equipo A. ¿Cómo vamos a trabajar en función de? Porque el pastor es presente. Si dejamos a los ministerios que lo hagan solos, tenemos que unirnos. Y entre todos, miren como la hormiguita. Yo hago esto. Mire, el último levanta el dedito y opina lo que nosotros no podemos hacer. Yo consigo el transporte y uno dice, wow, tenemos el transporte, porque ese es el trabajo en equipo. Y así tenemos que estar también en familia. El 5 en la Biblia es la gracia, favor donde Dios da unidad, es derrama favor y bendición. Y el número 3 es lo sobrenatural, resurrección. Simboliza la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. Donde hay unidad se activa la gracia en favor de Dios. Y si usted en su casa estaba dividido, ya no puede estar dividido. Vamos a pedir perdón, vamos a ver que nos ayudamos. Ok, el plan de la hija. Vamos a todos juntos en base a. Vamos a unirnos. Es un año de cumplimiento, amados hermanos. Tenemos que prepararnos porque Él va a manifestar su poder sobrenatural. Yo quiero que usted se ponga en pies. Yo quiero decirle esto. Quédate cerca de tu Creador. No se salga de aquí, no se salga de propósito, no se salga de su palabra. Quédese cerca de su Creador.
Salvador. Yo me atrevería a nombrar nombres, pero el Espíritu Santo me dice que lo diga así. Quédate cerca del que te ama, de que te provee, de que te abre puertas, el que está ahí, de que te colocó la mano en el hombro. Ese no ha quitado la mano de mi hombro. Quédate cerca del amor de Dios, porque tú estás en la palma de la mano de Dios. Señor, en tu presencia queremos estar. De ti no nos queremos alejar, Señor. ¿Qué es lo más hermoso que sentimos aquí? La presencia del Señor. No es que Carlos se pague a predicar bonito, wow. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque no solo lo hace conmigo, lo hace con cualquier instrumento que se sube acá. El domingo antepasado yo predicaba y al final me dice Elías: pastor, predicamos los dos. A mí me tocó predicar ya. Me dice: ¿cómo te fue? Bien. Había unos niños que miraban para los lados, pongan atención a la palabra. Yo le dije: bueno, hermano, ya nos tocó a nosotros dos. Es un privilegio predicar la palabra de Dios. Cuando el hermano Dios se para aquí, él dice que le dan a hacerlo por el espacio que abre para él predicar la palabra. Y yo digo: wow, ¿cómo le gusta este hombre de Dios predicar la palabra? Dígale un sábado en la noche: Manuel, mire. A otro le dice: no, tenía que avisarme con tiempo, porque me tenía que preparar. Y me ha tocado decirle de sábado en la noche para el domingo: venme aquí, pastor, la palabra está. Porque cuando estamos fervientes en la palabra, tenemos palabra de Dios. ¿Qué vamos a dar? Lo que el Señor nos da. Eso es lo que vamos a dar. Quiero que te ubiques en Jeremías 18:1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Y por qué le comparto esto? Porque yo abrazo esto con mi amada Venezuela. Y él dijo: yo lo puedo hacer. Estamos viviendo temporadas, amados hermanos, y en lo personal o a nivel ministerial o a nivel de nación, de país, nos toca vivir temporadas, pero que ninguna de esas temporadas nos lleve a alejarnos del amor de Dios, nos lleve a alejarnos del propósito de su palabra, de su verdad. Esa verdad que nos hace libres, sabe, entendido en todo tiempo y en todo momento, de que tengo propósito, tengo llamado, sé quién me llamó. Yo no estoy aquí por estar, no es casualidad, no. Es el propósito de Dios. El Señor cuidará de ti, de tu familia. Él cuidará de su iglesia. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Así como el Señor protegió a la mujer adúltera de las piedras, también te cuida de esas piedras que te tiran y duelen. Así como Él cuidó a sus discípulos, también a ti te cuida de toda tormenta que da miedo. Lo que no puede hacer con tus fuerzas, Él lo hará con su poder. Porque Él dice en su palabra que Él lo hace, y tenemos que creer y confiar en su palabra, en el Todopoderoso. Gracias, Padre y Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo ese milagro
porque me edifica, porque me gusta. Ese amigo llegó para quedarse. Ese amigo que llegó en aquel entonces. Jesús. Jesús de Nazaret. El que para el mundo solo era un carpintero. El que para el mundo solo era el hijo de José y de María. Pero había algo espiritual de lo alto que se alineaba a lo sobrenatural. El Mesías, el enviado, es el Hijo de Dios, es el gran yo soy, el Todopoderoso. Ese que no le va a importar llenarse de barro. Si tú te caes en un fango de barro, si te va a abrazar no le va a importar. Ese nos abraza con nuestro pecado sin importar. Ay, come con los pecadores, anda con los pecadores. Ese es nuestro Señor Jesús. Tu amor nunca me falla, ni en mí, en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien. Hoy tengo cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amor tuyo me ha criado en el fuego, luz cerca está en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan bien. Hoy tengo cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Él lo puede hacer otra vez. Él lo puede hacer otra vez. Yo quiero invitarle que pase acá al frente. Todo aquel que siente de parte de Dios que Él lo puede hacer otra vez. Por tu familia, por tu nación, por ese llamado. Él puede otra vez llenar tus redes. Él lo puede hacer. Él es el Todopoderoso. El que lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Su palabra dice que su mano no se ha cortado para dejar de bendecirnos. Él sigue estando. Él puede hacerlo otra vez con nosotros, con muchos. Él lo puede hacer otra vez. El que puso la mano en tu hombro en aquel entonces. En mi vida ha sido tan bien.
añadiendo